¿Qué tal, chavos? Bueno, en este video vamos a ver lo que es las distribuciones de probabilidad. Como bien sabemos, la probabilidad son aquellos sucesos que se calculan para juegos de azar o hechos aleatorios. Una distribución de probabilidad es aquella que es el suceso, ya sea, como lo dijimos, el suceso probabilístico se va a representar a base de una tabulación, es decir, de una tabla. Vamos a ir representando los datos en una forma de tabulación para poder calcular diferentes tipos de medidas. Las medidas más utilizadas en las distribuciones de probabilidad es la media, la variancia y la desviación estándar. Como ya lo vimos para estadística, para los datos agrupados y no agrupados, la media es el promedio, también conocido como el promedio de los datos que nosotros obtuvimos. Dentro de la probabilidad tiene el mismo significado, la misma definición, es el promedio de los datos al azar o de los datos aleatorios que nosotros obtuvimos a través de un dato probabilístico. La varianza, sabemos que la varianza en los datos, cuando lo ocupamos en datos agrupados y no agrupados, la varianza es aquella que se encarga de darnos el área bajo la curva o donde está el concentrado de todos nuestros datos. Aquí en estadística tiene la misma definición y funciona tal cual. Lo mismo que la desviación típica o estándar. Tienen las mismas funciones, las mismas definiciones. Solamente que la fórmula se altera un poco o cambia un poco para poder aplicarlos en los hechos estadísticos, ya que recordemos que estamos hablando de cosas aleatorias, de probabilidad, de algo que no sabemos a ciencia cierta, a comparación de los datos cuando estudiábamos en estadística, que son datos que nosotros conocíamos 100% certeros. Pero bueno, para empezar vamos a empezar con la media. Recordemos que la media en estadística ya la podemos calcular para datos agrupados y no agrupados. Y podría ser, por ejemplo, hablando de datos agrupados, la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase entre el número total de datos. O en datos no agrupados, que era sumar todos los datos y después sumar todos los datos y dividirlo entre un número total de datos. ¿Sale? Aquí en la media en probabilidad funciona algo muy similar. Hablando de datos agrupados y de datos no agrupados, la media, también representada por la x testada, va a ser igual a la sumatoria de xi por pi. ¿Sale? Donde xi va a ser igual al valor de la probabilidad y pi a la probabilidad del suceso. Ok. Si nosotros queremos calcularlo para datos no agrupados, sería lo mismo. Sumar cada dato multiplicado por la probabilidad y después sumarlo, que se resumiría aquí en esta fórmula. Tenemos también lo que es la varianza, que recordemos que varianza se representa
por este símbolo al cuadrado, por la letra omega, y nos dice que va a ser igual a la sumatoria del valor estadístico por la probabilidad del dato. Solo que recordemos que como estamos hablando de cuadrados, el valor de nuestro dato debe de ser al cuadrado. Cuando yo tenga esta sumatoria, le voy a restar la media al cuadrado. Muchos encontrarán que la media se representa con este símbolo. Lo estoy poniendo para que conozcan que se puede representar como la X testada o una M. Es cualquiera de las dos. ¿Sale? Por último, vamos a tener la desviación típica o estándar. Ok, como bien recordamos, la desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y que con ella en estadística podemos sacar un intervalo donde se concentra el mayor número de datos. Aquí en probabilidad es lo mismo, va a ser la raíz de la varianza. Recordemos que se representa con su símbolo de omega y va a ser la raíz de la sumatoria de xy al cuadrado por la probabilidad del suceso menos la media al cuadrado. ¿Ok? Bueno, conociendo estas fórmulas, vamos a aplicarlas en un ejemplo. Ok. Vamos a calcular las tres operaciones media de varianza y desviación típica en una distribución de probabilidad donde lanzamos diferentes jugadas de un dado. Entonces, vamos a trazar nuestra tabla donde vamos a tener que es xy van a ser las caras que tiene nuestro dado. Recordemos que nuestro dado tiene 6 caras, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tener nuestra probabilidad del suceso, que es igual a PI. ¿Cómo calculamos la probabilidad del suceso? Recordemos que para calcular la probabilidad de un hecho o de un dato, lo vimos en la primera clase de probabilidad, que se divide el valor del dato de la jugada o del tiro entre el número de los casos posibles. Entonces, como estamos hablando de un dado y de una jugada de cada uno, y estamos diciendo que tiene 6 caras, entonces nuestro valor probabilístico va a quedar de un sexto, 1 sobre 6. Y como estamos hablando de una tirada de cada cara, entonces va a quedar la misma probabilidad para todos. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular la media, recordemos que la media nos dice que va a ser la sumatoria del valor de cada cara de xy por la probabilidad del suceso. Entonces voy a multiplicar la columna de xy por la de pi, obteniendo una nueva columna que me va a quedar que xy por pi va a ser igual a 1 por un sexto igual a un sexto, 2 por 2 sextos igual a 2 sextos, y así sucesivamente con todos los datos.
5 sextos y aquí 6 sextos o 1. ¿Sale? Pues sabemos que 6 sextos es 1. Ahora, para hacer la sumatoria de toda mi columna, lo voy a poner aquí en un cuadro. Vamos a obtener que la suma de toda mi columna es de 21 sextos, ¿sale? Ahora, vamos a calcular de una vez la otra columna, donde va a ser xy al cuadrado por pi. Esta columna, recordemos que es para poder calcular varianza y desviación típica. Entonces lo único que voy a hacer es elevar al cuadrado el valor de esta columna que yo ya tengo, porque lo único que requiero es elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 sexto, 4 sextos, 9 sextos, 16 sextos, 25 sextos y 36 sextos o 6. ¿Sale? Lo mismo, si yo hago la sumatoria de toda la columna, esto me va a dar igual a 91 sextos. Ahora bien, con esto yo ya puedo calcular la media, la varianza y la desviación típica para este dato probabilístico. Entonces, lo único que voy a hacer, ya teniendo mis sumatorias, es recordar mi fórmula, que me dice que para calcular la media es la sumatoria de xy por pi. Entonces, media es igual a la sumatoria de xy por pi. Yo ya hice la sumatoria y recordemos que nos dio como resultado 21 sextos. Esto es igual a 21 sextos o es igual a 3.5. Y ese es el promedio de mi distribución de probabilidad. Ahora, varianza. La fórmula nos dice que va a ser igual a la sumatoria de xy al cuadrado por pi menos la media al cuadrado. Yo ya hice la sumatoria de esta columna y me obtuve que esto es igual a 91 sextos. Pero también me dice la fórmula también que tenemos que restarle el valor de la media al cuadrado. Entonces, lo puedo hacer por fracción o lo puedo tomar el decimal, que yo ya calculé que es igual a 3.5. Entonces, al 91 sextos que yo ya sumé, le voy a restar la media al cuadrado. Entonces voy a restarle menos 3.5 al cuadrado. Entonces, si lo hago desde mi calculadora, puedo poner mis 91 sextos. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no nos marque el error. 91 sextos menos el 3.5 al cuadrado. Si yo le doy igual, me va a dar como resultado 2.91.6. Entonces, esto es igual a 2.916. Y ese es el valor de mi varianza de este suceso. Ahora bien, me dice que para calcular
La desviación típica va a ser igual a la raíz de la sumatoria de xy por pi menos la media al cuadrado. Como yo calculé ya la varianza, entonces lo único que voy a obtener es la raíz de 2.916, que esto va a ser igual a 1.70. Y así puedo calcular las tres tendencias de mi media, varianza y desviación típica para un dato probabilístico. Si existe alguna duda o algún comentario sobre este tema, lo platicamos ahorita en clase. De todos modos, la información y este ejercicio lo voy a subir en su archivo para que ustedes puedan realizar su apunte. Es importante que pongan atención, o bueno, que no quede más bien alguna duda sobre este tema, ya que este es el último tema de nuestro cuatrimestre y este es el último tema que va a venir en nuestro examen. Entonces, alguna duda, algún comentario, lo checamos ahorita.